nosotros tengamos que morir, pero nuestros hijos van a ser libres. Entonces, ¿están dispuestos estos libertadores, o estuvieron dispuestos estos libertadores a dar su vida para que sus generaciones no fueran esclavos? Y muchos de ellos fueron traicionados, muchos de ellos los asesinaron, unos en medio de la guerra. Pero ¿sabías que la mayor parte de ellos fueron por traiciones? Eso es terrible, que estos hombres, con el fin que hubo en el corazón de poder libertar a la gente, fueron gente quien los traicionó para que los pudieran asesinar. Entonces, si hay gente que se levanta traicioneros, a Jesús también se lo hicieron, ¿se acuerdan? Y podemos verlo en varios hombres, ¿verdad?, que les hicieron esto, los tuvieron que traicionar. Gente de confianza, o que ellos pensaban que eran gente de confianza, fueron gente que los entregaron. Y no les importó, y sabían que ellos podían morir en medio de lo que ellos soñaban, ver a un pueblo libre. Muchos de ellos no lo vieron físicamente, pero provocaron en varios hombres y mujeres en que podían continuar esa guerra de poder ser independientes, ¿verdad?, de independencia, y continuaron, pero lo pudieron lograr. Mucha gente murió, pero gracias a ello somos un país libre. Y eso es algo que Dios desea también en nosotros, que usted y yo podamos ser libertadores. ¿Cuál es el deseo de Dios? Yo no sé si a usted le da una rabia, un coraje, cuando está viendo gente que está enviciando a otros y que usted los ve tirados, caídos, ¿verdad? Y usted dice, mira, con tal de enriquecer sus bolsos, no importa el dolor que puedan traerle a familias. ¿Sí o no es cierto? Aunque muchas familias de ellas dicen, pero traen bienestar al pueblo, pero traen un malestar a toda una nación, y a cuesta de muchas familias. Yo no sé si eso puede provocar en ti en decir, hay que ayudarlos, hay que libertarlos de las adicciones, hay que libertarlos donde la gente está esclava. ¿Usted conoce gente que sufre de depresión? Y en verdad que están esclavos, ¿sí o no es cierto? La vida puede estar bien bonita y ellos, no, ¿para qué nací? De nada sirve, nadie me quiere, nadie. Y verdad que es bien horrible ver a gente así, que tiene una... Mire, a mí me ha tocado platicar con niños, con adolescentes, con jóvenes, mujeres, hombres, que se quieren quitar la vida. Me ha tocado varias ocasiones, y a veces tú dices, eres un chavalo, eres una chavala, tienes toda la vida por delante, tienes muchas cosas que conquistar, o a veces no han logrado un sueño, se han puesto obstáculos en la vida, o se han venido cosas en sus vidas, y piensan ellos que no van a poder hacer nada en la vida, y piensan que lo mejor es morirse. Qué bonito cuando puedes ayudar a esa gente a sacarlos de esa esclavitud mental, a esa esclavitud emocional, a esa esclavitud familiar. Y yo creo que Dios nos ha llamado para poder libertar a gente que puede tener diferentes áreas dañadas. Cuando una persona le ayudas a que no se quite la vida, y que luego después me tocó a un joven que él me dijo, ¿sabes qué, Arturo? Si no hubiésemos tenido esta plática, yo me hubiese muerto. Era lo último que yo iba a hacer, ¿verdad? Pero me cambió la vida. Y ya le dije, ¿por qué no te das cuello? Pues ya de una vez lo que tú pensabas hacer, hazlo ya, ¿no? Y se me quedó viendo y me dice, de tonto lo hago. Pero él venía definitivamente a matarse. La otra vez un señor se quiso aventar ahí por la Coca-Cola. Tuvimos la oportunidad del puente donde está la Coca-Cola, tuvimos la oportunidad de compartirle
porque había sufrido una decepción amorosa, su esposa le encontró con otra persona, cosas así bien tremendas, y que dijeron, ¿de qué sirve vivir? Pero después de que pudimos platicar, poderlo atender, después le digo, ¿y qué? ¿Y no te la vas a quitar la vida? Y dice, no, de tonto me la quito. ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué llegué a pensar que era mejor morirme, que no valía la pena? Y qué bonito cuando pueden ellos llegar a pensar, a decir, de tonto voy a volver a intentar hacer cosas que no. ¿Cuánta gente está esclava? ¿Cuánta gente está esclava del odio? ¿Cuánta gente está esclava del rencor, de la amargura, del resentimiento? ¿Cuánta gente es esclava de su pasado? La otra vez estaba hablando con una mujer alcohólica y ella me dijo, es que desde niña yo fui abusada. Y esto provocó que yo empezara con una vida muy mal. Ella, aparte de alcohólica, pues también vendía su cuerpo. Pero eso la marcó. Que ella decía, yo ya no valgo nada, ya no tengo un valor para nadie. Mi casa, cuando lo supieron, me desecharon mis padres, cuando yo no me entregué a esa persona porque yo quise, me violaron. Pero cuando mis padres supieron y yo les dije que me violaron, me corrieron de la casa y me dijeron por loca, por fácil, porque mira cómo te viste. Le empezaron a dar duro. Entonces ella creyó que ya no tenía ningún valor. Pero cuando puedes hablarles y ayudarlas a salir de donde está, y que hoy puedes ver que pudieron iniciar una vida nueva y salir adelante, ¿valdrá la pena para poder ayudar a alguien? Yo creo que Dios nos ha escogido para poder ser libertadores de personas, poder ser una bendición para personas, para poderlas ayudar de salir de la esclavitud emocional, física, en varias áreas que puedas estar dañado. Y tal vez como pastor, una de las áreas donde nos enfocamos mucho es el área espiritual, que la gente pueda ser libre de una opresión espiritual. Para muchos será tonto, para muchos será esto como no tiene valor, no es importante. Si tú leyeras la Biblia, te darás cuenta que sí es importante traer una libertad espiritual. Y te voy a poner un ejemplo de la Biblia. Toda la gente esperaba, o el pueblo judío esperaba un libertador, esperaba alguien que se levantara en armas y los librara de la esclavitud o del yugo romano. Eso era lo que ellos esperaban. Y Jesús viene y les habla de una libertad que ellos tal vez no entendían, porque para ellos lo más importante era ser libres físicamente. Pero hay gente que puede ser libre físicamente, pero en su alma ser esclavo, como de sus emociones, de sus pensamientos. Pueden ser esclavos espiritualmente. Y Jesús viene y les habla a ellos y les trae una libertad más importante que la física, pero que esto puede provocar tener una libertad física. Y trabajó por lo espiritual. Y de ahí desencadenó el poder hablarles de cómo poder ser libres también de la esclavitud del alma, porque les habló del poder del perdón. Si tú perdonas, vas a poder ser libre. Si tú perdonas, vas a lograr las cosas. Si tú perdonas. Y les habló tanto del perdón y nos lo demostró con su vida, que esto trajo una revolución en su nación. Un hombre, estando en la cárcel, le hicieron la pregunta: bueno, ¿y usted que está en la cárcel, pues qué va a hacer? Porque usted dice que está libre. ¿O está loco que dice que está libre cuando yo lo veo en un reclusorio?
Dice, yo estoy en la cárcel por actos que yo hice y estoy pagando las acciones que hice. Cuando yo les digo a ustedes que ahora sí fui libre, fue una con mi alma, porque yo odiaba a mis padres, yo odiaba a la gente que abusó, yo odiaba a esa gente que me lastimó a mi familia y crecí con ese odio, que por eso ahora no es quien nos la hizo, sino quien nos la paga. ¿Sabes que las personas que están heridas buscan quien se los pague? No buscan a las personas que les hicieron el daño, sino buscan a otras personas a quien pueden hacerles daño. Y dice, pero ahora yo soy libre de toda esta rabia, de todo este coraje, de todo este impulso, ¿verdad? Y ahora soy libre espiritualmente porque tengo una paz en mi corazón con Dios, cuando antes no tenía una paz con Dios. Delinquía y no me importaba si me tenían que, me mataban, hasta buscaba que me mataran. Me gustaba la acción, me gustaba el peligro, porque lo que deseaba es decir, pues me tengo que morir de algo, ¿no? ¿Qué importa? Y arriesgaba su vida, porque lo que menos le importaba era su vida. Pero a través de esto arrebató varias vidas él. Pero era de todo el dolor, de todo el coraje, de toda la rabia, de todo lo que podía sentir y tenía en su corazón y en su alma. Y él dijo, ahora soy libre de ese odio, de ese rencor, de esa amargura. Yo no sé, pero de los lugares que menos me gusta ir a mí y que tengo que hacerlo por mi trabajo es ir a los hospitales. Y me da mucho coraje ver a la gente sufriendo. Yo me pondría a llorar, pero me da coraje que la gente esté sufriendo, que tenga tanto dolor. Yo no sé si tú no odias la enfermedad, si a ti te place ver a una persona enferma, porque tú puedes ser un libertador para esas personas. Porque yo sé a alguien que puede libertarlos. Yo sé a alguien que puede libertarlos espiritualmente. Yo sé de alguien que puede libertarlos emocionalmente, espiritualmente y físicamente. La mayor parte, cuando hemos tenido la oportunidad de orar por gente enferma y sana, son gente que está herida en su alma. Es tanto el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento, el daño de su pasado, que por eso ya ha perjudicado su salud mental, su salud física y su salud espiritual, porque de todo culpan a Dios. Si Dios fuera bueno, ¿a poco Dios quiere que yo sufra? Es un malo, hasta con groserías. Le tienen un coraje y un odio a Dios. ¿Te imaginas cuánto dolor hay en la vida de esas personas? Pero hay alguien que tiene que hablarles. Tus palabras pueden traer libertad a la gente. Jesús mismo le dijo, mis palabras dan vida. Mis palabras pueden traerte libertad. La palabra de Dios, la Biblia, trae libertad en las personas. Te hace ver la vida de una manera tan diferente. Por eso yo creo que todos nacimos para ser libertadores. Todos nacimos para poder bendecir y ayudar a otra persona. ¿Alguna vez usted ha querido tomar una decisión mala o equivocada y alguien se le ha acercado y le ha dicho no lo hagas? ¿Y te ha ayudado a que no tomes decisiones equivocadas? ¿Sí o no? Y la verdad es que después agradeces eso. ¿Y cuántas personas tal vez no tuvieron la oportunidad de hacerlo y toman decisiones equivocadas? Dios te ha llamado para ser un libertador. Y te lo voy a hablar rápido acerca de la vida también de un hombre llamado Moisés. Un hombre que todo su pueblo estaba siendo esclavo de los egipcios. ¿Alguna vez has pensado que a Dios tú no le importas? Pregunto, de este lado, ¿alguna vez has pensado que tú no le importas a Dios? Tal vez por los sucesos en tu vida, porque fuiste abusado, golpeado y llegaste a pensar de que no eres importante. De este lado, ¿alguna vez has pensado que para Dios tú no eres o no eres importante? Pregunto, ¿alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta de decir, parece que nuestro Dios es un Dios sádico,
porque parece que se complace de vernos sufrir. Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en la vida de las personas? Tantas injusticias, desde un pequeño hasta un anciano, o ante una mujer, o ante la gente. Hoy la gente ya no tiene escrúpulos, ¿verdad? Antes alguien se aventaba un tirito, una pelea, y ya se daban unos trancazos y todo, y ya decían, ya estuvo. Hoy no, hoy lo quieren matar, lo quieren desbaratar. Y dice, ya estuvo, no, ya, no. Hoy tienen pensamientos de demacrar, de terminar, de acabarlo. Es tanta la rabia que tiene por dentro, que cuando puede sentirse superior o que va ganando, se ensaña de la gente. ¿Sabes que eso es alguna rabia que tienes por dentro, que quieres desquitarte? ¿Sabes que a veces el esposo se desquita contigo todos los maltratos que hubo en casa? ¿Sabes, tal vez, mujer, que también a veces te desquitas con el esposo en cómo te expresas y cómo eres con él, pero por las cosas que te hicieron otros y a veces no ellos? Y a veces también es por lo que sí le hiciste. Pero yo sí creo que Dios nos ha llamado para ser libertadores. Dios llamó a un hombre llamado Moisés, y nació Moisés en los tiempos más críticos de la vida. Cuando menos piensas o dices, Dios no está interesado en esta nación, Dios no está interesado en mi familia, Dios no está interesado en mí, quiero decirte que sí, que Dios sí está interesado. La Biblia dice que Dios vio la opresión que tenían por parte de los egipcios, la opresión que tenían, ¿verdad? Y le dolía cómo los humillaban, cómo los trataban, cómo los golpeaban, cómo trataban a la familia, cómo trataban a las mujeres, cómo trataban a los hombres, cómo trataban. No tenía nada de ellos. Dios sí vio eso. Y fue cuando Dios decidió que naciera un Moisés. Escúchame, porque esto tiene que... Dios ve las injusticias en personas, y Dios hace que tú nazcas para que tú puedas ser alguien que te pueda enviar para poder libertar a esas personas de esas cadenas, de esa esclavitud, sea física, espiritual, del alma. Y nació Moisés, y cuando nació Moisés, su vida no fue fácil. Escúchame, el enemigo va a atacar tu vida, porque sabe para qué naciste. Lo más tremendo es que a veces nosotros no sabemos para qué nacimos, pero el diablo, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de nuestra familia, de nuestra casa, él se va a levantar, y se ha levantado en armas, porque sabe para qué fuiste llamado. Es por eso que tenemos un enemigo, por el llamado que tú tienes. Porque si tú y yo cumpliéramos el llamado, si fuéramos usted y yo una bendición para mucha gente y para familias. A nosotros tenemos la bendición de tratar con muchos matrimonios, como pastores, como terapeutas, muchos. Y a veces los matrimonios me llegan y me dicen, ¿qué es lo que quiere con nosotros? ¿Por qué nos atiende? ¿Por qué es? Y yo siempre le digo, quiero ser una bendición en tu vida. Y tal vez porque yo vengo de un hogar desintegrado, y lo que menos quisiera es que se repitieran las mismas historias. Luego lo que quiero es poderte ayudar a restaurarte a ti, a restaurar tu matrimonio. Y si te puedo ayudar a ti y a tu matrimonio, me voy a ganar a tu familia y a tu descendencia. Y después de que termine contigo, es que tú seas una bendición para otras familias. Que lo mismo que has recibido te puedas levantar para poder bendecir otra familia. Ese es el fin, poder ayudar a liberar. En el caso de Moisés, Dios le levantó para sacarlo de la opresión de los egipcios. Porque la opresión de los egipcios no solamente era física. Escuchemos, a veces pensamos que Israel solamente tenía una esclavitud física. No es cierto, tenía una esclavitud espiritual y emocional. Porque alguien que se deja dañar te hace esclavo de ellos. Por eso es que no te lo sacas de tu mente y de tu corazón, te esclavizó. Entonces ellos por eso se pasaban de listos, abusaban de ellos, ¿verdad? Y con eso los podían atar en sus emociones. Pero espiritualmente, lo que ellos pensaban se los imponían.
Es decir, lo mismo que nosotros creemos, les hacían que creyeran en muchas deidades. Las 10 plagas que vinieron, por aquellos que no sabían, eran 10 dioses de los egipcios. El dios rana, el dios piojo, el dios de la oscuridad, el dios río, el dios de la muerte. Y a cada uno Dios lo venció y les hizo ver que Él era mayor que las deidades que ellos tenían. Y se le conoce hasta el día de hoy como una de las naciones con mayor ocultismo. Y eso tiene que ver, atar tu espíritu con muchas cosas, pero no a Dios. Meterte en el ocultismo, en el sectarismo, pero no en Dios. Entonces, el pueblo de Israel no solamente era esclavo, escuche, no solamente era esclavo físicamente, era esclavo espiritualmente. Y si no fuera así, por eso es que Moisés le dice: oye Dios, tú me estás mandando a que yo haga esta tarea, pero ¿en nombre de qué Dios? Porque pues hay un resto. Aquí tú sabes cuántos, para los egipcios, cuántos dioses tienen. ¿En nombre de qué Dios? Lo primero que se necesitaba era la libertad espiritual. ¿A nombre de quién? ¿Quién eres tú? Porque Moisés no conocía a Dios. Y fue cuando Dios se le revela y le dice: soy el Dios de tus padres. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Soy el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de ellos que hizo esto. Entonces, por eso cuando se presentó ante Faraón, y ante los faraones decían ser dioses también, ¿verdad?, se presenta y dice: en el nombre de el Dios de nuestros padres, te dice: deja salir a mi pueblo para que me adore y para que me sirva. Les quería traer libertad. La verdadera adoración trae libertad espiritual. El servicio te trae libertad del alma como de tu espíritu. Por eso cuando usted se molesta, si Él te hace algo, lo primero que tú dices: que se sirva de tragar, perdón, no de comer, que se planche a ver si es cierto. Lo primero que actuamos es: no le voy a servir. ¿Sí o no es cierto? Cuando uno actúa de esa manera, dejar de servir a alguien, estamos equivocados. Deja salir a mi pueblo para que me adore y para que me sirva. ¿Cuál era lo primero? No le dijo para que fueran libres físicamente, sino que tuvieran libertad espiritual. Teniendo libertad espiritual, ya la hiciste en tu vida. Porque teniendo libertad espiritual, Dios puede hacer convertir ese odio, ese rencor, esa amargura, ese pasado, lo puede convertir en algo bueno para tu vida. ¿Alguien le gustan los huevos cocidos? ¿Y cómo es que el agua le sirve para endurecer esos huevos? Pero ¿por qué también usted usa también el mismo agua para ablandar varias cosas? Pero ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? No es el agua. Algunos las broncas y los problemas los hace fuertes para salir adelante. Otros los hace peores. A otros los hace débiles. A otros lo que les hicieron amargan su vida. Y otros dicen: no, yo no voy a ser así. Yo voy a salir adelante. Yo no voy a vivir siempre en la pobreza. Yo no voy a seguir odiando. Yo no voy a ser de esta manera. Porque problemas en la vida vienen, pero todo depende de qué manera tú veas la vida. De qué manera puedes percibir la vida. A veces cuando tienes problemas, ¿por qué no te haces una pregunta? Y te dices: ¿qué quiere Dios enseñarme a través de esta situación? Muchos: ay, si es Dios, ¿dónde está? ¿Qué Dios quiere enseñarte?
porque puede ser una enseñanza para aflojarte. Faraón, cada vez que le venía una prueba, se hacía más duro. Muchos de los que somos o profesamos ser cristianos, viene una prueba a nuestra vida y cada vez nos estamos haciendo más indiferentes y más antipáticos a las cosas de Dios. Usted dice, ¿qué necesidad tenía que pasaran 10 cosas en su vida como en todo un pueblo? Pero este faraón se endurecía y se endurecía en vez de poderse humillar. A veces el orgullo es más tremendo. ¿Sabes que la mayor veces de las personas que no les gusta perdonar es más por orgullo? A veces eres más orgulloso de lo que tú piensas. Eres una persona muy linda, pero eres orgulloso o orgullosa hasta donde no. Y tu orgullo te ha estado matando a ti, ha estado matando tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu negocio, por tu orgullo. La caída del enemigo, del diablo, fue su orgullo. Moisés, Dios lo tuvo que levantar para ser un libertador. Y sabe, lo más tremendo es no creer lo que Dios puede hacer en mi vida. Dile al que está a tu lado, ¿crees que Dios puede hacer algo en tu vida? Pero velo a los ojos, dile, ¿crees que Dios puede hacer algo? Y ¿sabe? El problema es esto, lo que pensamos de nosotros mismos y que profesamos creer en un Dios que no creemos en Él. Es fácil decir, yo creo en Dios también, yo lo sigo a Dios también. Entonces, ¿por qué no crees que puede cambiar tu vida, tu matrimonio, tu manera de pensar? Que puede cambiar toda tu vida. Pues no, que sí crees en Dios. Entonces, ¿dónde está lo que tú dices que sí crees? ¿Dónde está esa fe que dices tener en Dios? A veces puede ser de puros labios que puedas decir, creo en Dios. Y si crees que Él vive, que existe, que Él hizo algo por ti, ¿por qué no seguirlo? ¿Por qué no obedecerlo? ¿Por qué no hacerlo? Moisés, Dios lo llama y le dice, Moisés, ven. Y Dios se le aparece no en una manera física, porque dice que Moisés vio la zarza ardiendo. Es como que usted está viendo un árbol. Allá en el desierto son como puras espinas, es una cosa como redonda llena de espinas, y por el desierto corren, pero esas se prenden solas porque sueltan cierto aceite, se prenden por el sol, se prenden, pero se desbaratan rápidamente. Entonces, cuando Moisés ve la zarza, lo sorprendente no fue que vio la zarza. Era normal ver zarzas prendidas en el desierto. Lo sorprendente es que dice, esa zarza no se consume. Lleva media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y fue a investigar. ¿Cuántas personas son curiosas? ¿Cuántas personas? O chismosas, no curiosas, ¿no? O cómo se dice, curiosos, ¿verdad? Él fue porque quería comprobar por qué no se consumía. Y fue, y cuando se acerca, dice, y oyó una voz. No era el Dios fuego, no era el Dios rama, no era el Dios árbol. No se le presentó de una manera así. Le llamó la atención que la zarza no se consumía y escuchó una voz que le dijo, Moisés, yo he visto la angustia, yo he visto la esclavitud, yo he visto cómo el pueblo está mal. Yo te he levantado para que tú vayas y los puedas libertar a ellos. Y sabes, es cuando le dice, pero ¿en nombre de qué Dios? ¿En nombre de quién? Es decir, ni él mismo lo conocía. Ahí Dios se le reveló a su vida. Y le dijo, ¿y yo cómo lo voy a poder hacer? ¿Qué le dijo? ¿Y cómo se van a dar cuenta que tú me mandaste? Escucha, porque los principales es que nosotros no creemos que Dios nos ha llamado para poder ser una bendición para otras personas. No creemos que Dios me ha llamado a ser un libertador para poder ayudar a cualquier otro tipo de persona.
para poder ayudar a otra persona. No creemos. Pero a mí, si yo era un pecador, yo maté a un egipcio, fue lo que dijo Moisés. Maté a un egipcio, era tremendo. A mí me estás mandando a ser un libertador, a ti te estoy mandando. Sabes, Dios no te escogió porque eres bueno. A mí Dios no me escogió para pastor porque era bueno. Yo era el más tremendo de mi casa. Era como el que no hacía nada, pero el que hacía las cosas más bárbaras. Y mis demás hermanos eran que el broncudo, que esto, que el otro, que el pleitero, que hacía muchas cosas. Y yo, como silencito, y hice cosas de lo más horrible. Y yo podría decir, oye Dios, ¿y por qué no escogiste mejor a mi hermano o a mi hermana? No me escogió porque yo era bueno. Dios no te escogió a ti porque eras bueno. Dios no escogió al pueblo de Israel porque era bueno. Dios escoge de lo más feo. Entonces si puedes voltear a ver a alguien y dices, ya ves, Dios te escogió a ti por feo. En verdad, no era porque éramos los mejores. O yo no sé si tú te crees la Madre Teresa de Calcuta o Sor Juana Inés de la Cruz. Yo no sé si tú te crees que a ti Dios te escogió porque eras el mejor de la familia. La verdad que no. A veces éramos mustios. A veces como que no aventábamos la piedra, pero fuimos los que incitamos a aventar todas las piedras. A veces éramos los que hacíamos cosas que bajita la mano, pero yo no puedo. ¿Sí o no es cierto? La verdad es que hicimos cosas tan inadecuadas. Por eso es que cuando Dios le dijo, Moisés, vas a hacer, ¿yo qué? E inmediatamente pone otro pretexto. Tengo un problema físico, no puedo hablar bien. Es decir, que Moisés se quedó tartamudo cuando Dios quiso sanarlo. A ver. Él tenía problemas lingüísticos. Escúchame, a veces nosotros le ponemos de pretexto, es que yo no sirvo, soy mujer, estoy gordita, estoy chaparrita, es que a mí me pasó esto, a mí me ocurrió esto. Pero si Dios te está llamando para poder ser una bendición a los demás, no es tu capacidad, es lo que Dios puede hacer en tu vida. No es por ti, es por el amor también a las demás personas. Tú puedes ser una bendición. No escogió Moisés, no era un hombre santo, señores. Fue un asesino. El apóstol Pablo fue un asesino. O estuvo medio, no mató directamente, pero si usted lee, hacía que blasfemaran contra Dios en el caso del apóstol Pablo. Los iba y los perseguía, hacía que los golpearan. Había cosas ilícitas que él hacía. No lo escogió porque era el mejor hombre o la mejor mujer. ¿Qué quiero decirte con esto? Tal vez tú llegas a pensar que tú no eres apto. Ya estás grande, eres mujer, eres hombre, porque no estudiaste, porque sí estudiaste, por lo que a ti te pasó, porque tal vez fuiste alguien malévolo, porque has sido mala persona y tú dices, ¿acaso Dios puede hacer algo en mi vida? Quiero decirte que sí. Y no te está escogiendo porque eres bueno, sino que tienes un llamado para ser un libertador en la vida. Tú puedes ayudar a una persona, a 2 personas, a 100 personas, a 1000 personas. Lo más tremendo es que mueras sin haber libertado a otras personas de su esclavitud. ¿Cuál es el problema? Eres tú. Por tu pasado, porque no quieres perdonar, porque no quieres seguir a Dios. Señores, tu pasado te impide que tú cumplas tu propósito en tu vida. Tu pasado no se puede cambiar. Entonces deja de llorar tu pasado ya. Lo que te llovió y te dio ya estuvo. Si ya lloraste, te revolcaste, ya. No lo puedes cambiar. No puedes ir atrás y cambiar, ¿no? Volver al pasado. ¿Se acuerdan de esos programas que salían? Que
todas las atrocidades actuales, decían, ¿qué podemos hacer? Regresémonos al pasado. No te puedes regresar al pasado. No te puedes regresar al pasado. Y cuando te regresas es para puro lastimarte y dañarte y sentirte conmiserado y para poder aprobar el daño que le estás haciendo a los demás. Es que a mí me hicieron, entonces a ti te hicieron y ahora por eso tú lo haces. A ti te lastimaron, entonces tú estás lastimando. Entonces a ti te hicieron, entonces te estás vengando con los demás. Yo no creo que esa sea la manera correcta. Lo que yo sí sé es que Dios puede sanar tu pasado a través de que puedas decirle a Dios, ayúdame. Solo o sola no puedo, pero si tú me ayudas a amar al más desgraciado de mi vida, aquel que lastimó mi vida, aquel que lastimó a mis hijos, aquel que lastimó mi casa, aquel que me lastimó físicamente, entonces yo voy a poder ser libre. Ayúdame, Dios. Por eso lo primero que necesitamos en nuestra vida es la ayuda de Dios. Entonces Dios empieza a ayudarte para que puedas amar a las demás personas que te lastimaron, que en vez de que les pagues con un mal, les pagues con un bien, y que no sigas lastimando a las demás gente. A las principales personas que empezamos a lastimar son los de la casa, Señor. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, la gente que está cercana. Somos crueles con ellos porque estás dañado, pero el único que puede libertarte, si tú le pides la ayuda, se llama Dios. Pero también tú puedes ayudar a otra persona hablándole de Dios y enseñándole lo que la palabra de Dios dice. Y cuando tú oras por esas personas, Dios puede traer una libertad en sus almas, una libertad en su espíritu, en su matrimonio, en su casa, en las adicciones. La mayor parte de la gente que está en una adicción, su culpa es algo del pasado, lo que no le dieron o lo que le hicieron, y justifica lo que hace y vive así, ¿verdad? Porque siempre te está, pues tu culpa, y algunos dicen, no fue tu culpa, fue mi propio gusto. Pero la verdad es que cuando andas así, sí sacas lo que hay. A mí nunca me cuidó, nunca me atendió, nunca vio por mí. Se fue a meter con un hombre, se fue a meter con una mujer. Hizo esto, hizo el otro. Sí tienes rabia, sí sientes cierto sentimiento. Y a veces es una manera de lastimar a esas personas que te lastimaron a ti. Por desgracia te estás vengando con tus propios padres. Por desgracia te estás vengando con las gentes incorrectas, señores. Pero lo que quiero decirte hoy, alguien nació para libertarte y se llamó Jesús. Pero también Dios te está llamando para poder serte una bendición a otras personas, para libertarlos de eso. Porque sabes, ya te esclavizó la culpa de las personas, tu esposo, tus hijos, por tu culpa, por eso yo soy así. Y tú dices, sí es cierto, es que yo no. Y te la vive culpando la vida. Y tú dices, pues así me tocó cargar mi cruz. No es cierto, no es cierto, eso es una mentira. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, y la verdad se llama Jesús y su palabra es la verdad. Alguien que puede traer libertad a tu vida se llama Jesús, pero también Dios te ha llamado para que tú puedas ser libre. Si tienes una deficiencia física, aún Dios usa a gente con deficiencia física. Usó a un Moisés tartamudo. Y como Moisés no quiso hablar, entonces le dijo, dile a mi hermano es muy buena persona, sabe mucho oratoria. Y le dijo, bueno, pero el que quería Dios hacer un milagro en su lengua era sobre Moisés. Hay milagros que se han detenido porque no crees que Dios puede usarlo, o porque te sientes que tú no eres. Te sientes tan abajo de lo que Dios quiere hacer. Y tal vez sí, no somos las mejores personas, pero cuando Dios te está diciendo, yo te quiero levantar, yo quiero hacer eso, pero Señor, yo fui esto, yo lo sé. La Biblia dice que Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, señores. La persona que menos esperas, o la persona que puede decir que eres lo peor, tú puedes ser la mejor bendición de tu familia. Puedes ser la persona que puedes ayudar y bendecir a otras familias. Dios te ha llamado como un libertador. Entiende, Dios te ha llamado como un libertador. A veces la esposa, cuando somos novios, nos casamos, ¿cuántas ataduras puede tener?
como esposos, tenemos que trabajar para poderlas libertar de tantas cosas que tal vez papá y mamá les dañaron. Eras una tonta, no sirves, eres esto, eres el otro. ¿Sabe? También me llamó a restaurar mi casa y mi familia. Pero a veces nosotros abusamos y hacemos más esclavos. Cuando Dios no me mandó Dios no me llamó a ser esclavos. Dios me mandó a ser un libertador de la gente. Dios te mandó, madre, papá, a ser un libertador. Y a veces nosotros los hemos esclavizado a nuestros hijos con nuestro odio, con nuestro rencor, cómo los tratamos, los maltratamos, los hemos hecho esclavos en su alma. Moisés, con esto termino, le dijo la deficiencia física y luego le dice, ¿cómo voy a demostrar que tú me hablaste? ¿Cómo voy a demostrar que en verdad tú me estás hablando? Necesito hechos. Dijo Dios, yo no tengo problema de eso. Si tú me crees, yo lo puedo hacer. Si necesitas hechos de demostración, Dios lo hace. Porque mi Dios es grande. Si tú no le crees, no sucede nada. Pero cuando tú le puedes creer, Dios hace algo. Porque está esperando que alguien pueda creer para que Él pueda actuar. Me toca ir por enfermos. Dios, yo oro por los enfermos. Dios sabe si los sana o no los sana. Yo tengo que orar por ellos. Pero así he visto mucha gente ser sanada. He visto mucha gente ser restaurada. Alguna me ha visto también, he visto morir. Pero le digo, Dios, tú lo sabes. Porque algunos decides, o fue el tiempo que designaste para su vida. Pero necesita alguien que pueda creerle. Es que esos son de hueso colorado. Dios te está mandando a hablarles a ellos. Dios le mandó a Faraón que le dijera que dejara salir a su pueblo. Es que ellos son bien duros. Pues sí, te mando eso. Y lo más tremendo es que no solamente eran duros los egipcios, eran duros los israelitas. Porque los que más cuestionaban todo eran los propios israelitas. El poder creer en Dios. A veces nos cuesta creer en Dios. Podemos creer en todas las demás cosas, pero cuando les hablas de Dios, te molestas. Es que me están metiendo en una religión. No te hablo de una religión, te estoy hablando de tener una relación con Dios, Señor. Ellos salieron y vieron la mano de Dios, y después, cuando no vieron a Dios en un momento, hicieron un becerro y dijeron, este becerro nos sacó de ser esclavos. ¿Por qué no le pidieron en los 400 años esos tremendos becerros? Y después, cuando hubo el milagro, le dijeron que el becerro los había sacado. Eran esclavos, señores, espirituales. Hoy Dios quiere libertarte, pero también haciéndote un llamado, que Dios también te llamó para ser un libertador. Mire, los alcohólicos. ¿Por qué si un alcohólico va a un grupo y son los adecuados para ir a hablarle a otro alcohólico? Porque les hablan sus experiencias, ¿sí o no es cierto? Y les ayudan. Entonces Dios puede usarte a ti. Tal vez la experiencia tan fea que tuviste, puedes ayudarle a una persona para que no se quite la vida, para que no se deprima, para que no se le vaya a destruir su matrimonio. Tal vez tú fuiste abusada o abusado, y tal vez te vas a conocer a personas igual, pero ellos están pensando de una manera más trágica que tú, y tú puedes traerles una palabra de libertad para que no se desbarate su vida, su matrimonio, su familia, su casa. Tu experiencia Dios puede usarla para poder ser una bendición para otros. Escucha, lo que el diablo usó para matarte, lo que el diablo pudo usar como el agua para endurecerte, Dios puede usar el agua o la situación que tú pasaste en tu vida para hacer una bendición a otros y poder ser ablandado el corazón de ellos. Tenemos nuestro libertador y se llama Jesús, señores. Es el principal que necesitamos. Pero Dios también te ha llamado para ser un libertador en tu casa. No hagas esclavos. Dios no te llamó a ser esclavos. Y eso es porque tienes una mentalidad de esclavo. Entonces quieres esclavizar a otros. Cuando tú quieres manipular la vida de los demás, tienes un problema de esclavitud. Por eso te aprovechas de la autoridad. Por eso un policía se aprovecha de la autoridad. Un político se aprovecha de la autoridad. La gente se aprovecha y nosotros nos quejamos. Ay, esos son servidores públicos. Y tú tienes que ser servidor para tu casa, también lo haces. Ni a tu casa ni a tus hijos
Eres malo con ellos, señores. Póngase de pie, si no les voy a hablar más. Puedes poner tu mano en tu corazón. Puedes poner tu mano en tu corazón. Y cuando digo pon tu mano en tu corazón, es que puedas también hacer una oración de tu corazón. Haz esta oración conmigo. Dile: Dios, gracias, porque tú me has libertado. Tú quieres libertarme a mí. Tú eres un Dios de libertad. No hiciste al ser humano para que fueran tus esclavos. Hiciste al ser humano para compartir todo lo que tú tienes, ese gran amor, bondad, todo lo que tú tienes. Tú no lo querías compartir a nosotros y no lo quieres compartir. Pero muchos usaron esto de una manera incorrecta, Dios, haciéndonos pensar que tú quieres esclavos. Perdóname, Dios. Perdóname. Yo te pido que tú me libertes del pecado. Libértame en mis emociones. Libértame, Señor. Mira, tú conoces mi corazón. Cuánto odio, rencor, amargura, resentimiento, culpa estoy guardando aquí. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes lo que yo pienso.